Hola, muy buenas. Mi nombre es Daniel Felipe Ramírez y junto a mi compañera Elizabeth Urrea González vamos a hacer una pequeña exposición sobre el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático es un órgano celular formado por membranas interconectadas. Estas membranas se continúan con las del centro de la célula, o sea, el núcleo celular. Existen dos tipos de retículo endoplasmático: uno denominado rugoso, cuyas membranas forman cisternas aplanadas y con ribosomas asociados, y el otro llamado liso, el cual se organiza con membranas formando túbulos sin ribosomas. En este video vamos a hablar sobre el retículo endoplasmático rugoso, métodos de estudio y métodos para tratar enfermedades relacionadas con alteraciones en esa organela. Estructuralmente se caracteriza por estar formado por una serie de canales, sacos aplanados y cisternas, los cuales se encuentran distribuidos por el citosol de la célula. En estos sacos aplanados se introducen cadenas hechas por varios péptidos, con los cuales se formarán proteínas complejas. La mayoría de las proteínas que forman parte de los orgánulos de la célula tienen su origen en los ribosomas del retículo endoplasmático. Esta síntesis alcanza su fase final en el interior del retículo endoplasmático rugoso. El proceso da comienzo cuando se unen ácido ribonucleico mensajero, ARNM, a una unidad ribosómica pequeña y luego a una grande. Así se da inicio a la traducción. Lo primero que se traduce es la secuencia de nucleótidos, la cual se sintetizará a una cadena de unos 70 aminoácidos. Esta cadena recibe el nombre de péptido señal. Una molécula llamada SRP se encargará de reconocer a esta péptido señal, ralentizando así el proceso de traducción. La estructura formada por las dos subunidades ribosómicas, el ARNM, el péptido señal y la SRP, viaja por el citosol hasta llegar a la pared del retículo endoplasmático rugoso, mediante una proteína especial llamada traslocador. Se forma un canal en la membrana por la que pasa la parte peptídica de la estructura formada. El péptido señal se une al traslocador. El resto de la cadena peptídica se va traduciendo e introduciendo al interior del retículo. Una enzima llamada peptidasa rompe el péptido señal del resto de la cadena de aminoácidos, quedando esta cadena libre en el interior del orgánulo. Una vez la síntesis ha sido completada, la cadena de aminoácidos va adquiriendo una estructura tridimensional propia de una proteína completa y se va plegando. Este orgánulo ejerce un importante papel a la hora de detectar proteínas con defectos o que puedan no resultar útiles para el organismo. El proceso empieza cuando se detecta una proteína que ha sido mal plegada a la hora de ser sintetizada. Las enzimas encargadas de esta fase del proceso son el grupo de las glucosiltransferasas. La glucosiltransferasa le añade una glucosa a la proteína defectuosa, concretamente en su cadena de oligosacáridos. El objetivo de esto es que una chaperona, concretamente la calnexina, reconozca la glucosa de esta proteína y la detecte como una proteína mal formada. Así la regresará a su lugar de origen para que sea bien plegada. Este proceso ocurre varias veces. En caso de que no se dé la corrección por esta vía, se pasa a la siguiente fase. La proteína es dirigida a una parte llamada proteosoma, en donde será degradada. En este lugar trabajan múltiples tipos de enzimas, las cuales desintegran la proteína defectuosa en aminoácidos
que se pueden reciclar para formar una nueva proteína bien plegada. Esta función de control de calidad y detección de aquello sintetizado que no es útil o que incluso puede resultar ser tóxico para la célula cumple una función higiénica muy importante. El primer método de análisis del retículo endoplasmático rugoso está basado en un artículo que trata sobre el análisis de los poros del retículo endoplasmático rugoso. El objetivo de ese estudio era determinar el tamaño de la vía a través de la cual las pequeñas moléculas atraviesan pasivamente la membrana del retículo endoplasmático, comparando las permeabilidades relativas de una serie de azúcares neutros, como la ribosa, la galactosa, sacarosa y rafinosa. El retículo endoplasmático es permeable a una variedad de moléculas pequeñas, que van desde el calcio hasta los azúcares y péptidos pequeños. Anteriormente informamos de que los traslocones constituyentes abiertos proporcionan una vía no selectiva para moléculas pequeñas para atravesar la membrana del retículo endoplasmático. Se inmovilizaron microsomas de retículo endoplasmático rugoso de páncreas de cerdo en un cubreobjetos y se utilizó un microscopio de reflexión interna total de baja potencia para detectar los cambios en el barrido de la luz y así detectar los cambios en la dispersión de la luz producidos cuando se cambiaba la solución del baño de 140 milimolar de K-acetato, 2,5 milimolar de cloruro de magnesio con 10 milimolar de EPES, a la misma solución complementada con 100 milimolar de uno de los azúcares. Todos los azúcares produjeron un aumento de la dispersión que se recuperó exponencialmente, siendo la tasa de recuperación inversamente proporcional al radio de Stock del azúcar. Las constantes de tiempo para la recuperación se ajustaron utilizando la función de Bungay-Brenner, que modela un poro como un cilindro simple y la permeación como difusión sin interacción específica de una molécula permeante con la pared de un poro. Las permeabilidades relativas de los 4 azúcares se ajustaron muy bien a la función de Bungay-Brenner, con un diámetro de poro medio de 15 angstroms. Por lo tanto, parece que existe una vía para que estos azúcares atraviesen la membrana del retículo endoplasmático rugoso, que es constitutivamente activa y puede ser modelada como un poro de 15 angstroms. Además, la liberación de cadenas nacientes mediante puromicina aumentó la tasa de recuperación, mientras que el tratamiento con EDTA, que separa los ribosomas de la membrana del retículo endoplasmático, disminuyó la tasa de recuperación. Ambos efectos son consistentes con la contribución del translocón a esta vía. Continuamos con los métodos de estudio de sistemas de endomembranas. Comenzamos con la genética de la secreción, la cual me estudia los genes que participan en la secreción de vesículas desde el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi. Para identificar los genes cuya proteína codificada participa en esta parte de la vía secretora, los científicos buscan células mutantes que tienen una distribución anormal de la membrana citoplasmática con el fin de estudiar estos procesos en las células, ya que la identificación de la naturaleza precisa información sobre la función de la proteína normal. Entonces, vamos a estudiar qué es lo que sucede en estas 3 micrografías. Entonces, en la micrografía B se muestra una célula normal. En la micrografía C se muestra una célula de levadura que tiene una mutación en el SEC12, cuyo producto participa en la formación de vesículas de la membrana del retículo endoplasmático rugoso en el paso 1. ¿Sí?
Debido a que no puede formarse las vesículas, se acumulan cisternas en el retículo, expandidas en la célula, como se observa. Entonces ahí podemos saber que esa mutación participa en ese paso de la secreción. También en la micrografía D se observa una célula de levadura con una mutación en el gen 17, cuyo producto participa en la fusión de vesículas en el paso 2. Como no pueden fusionarse con la membrana de Golgi, las vesículas se acumulan en la célula, como se observa en la micrografía, quedando en el citoplasma. Continuamos con los métodos de estudios. En este caso es la proteómica cuantitativa. La proteómica es una rama de la genómica que estudia los proteomas, es decir, la identificación de las proteínas, el conocimiento de su estructura, la identificación de sus modificaciones posttraduccionales, su localización y la cuantificación de la expresión proteica. Vamos a hacer énfasis en este método de estudio mostrando el análisis de un artículo en el cual me estudian y me cuantifican las proteínas de ratones enfermos y sanos. En este artículo se estudiaron de forma cuantitativa la composición de proteínas del retículo endoplasmático rugoso proveniente de células pancreáticas de animales normales y con pancreatitis aguda. Este artículo fue el primer inventario completo de proteínas del retículo endoplasmático rugoso pancreático que incluye 469 proteínas con una cobertura completa de las categorías funcionales. Se indujo la enfermedad en ratas por medio de arginina y caeruleína. Para comprobar que se dio la enfermedad se tomaron imágenes de estos tejidos con un microscopio óptico. En A se observa un tejido normal de rata, en B 30 minutos después de la inyección de caeruleína, C 4 horas después de la primera inyección de caeruleína y D 24 horas después de la inyección de arginina. En la imagen B las flechas indican que se formaron vesículas. También esos espacios que se ven en las células indican inflamación, o sea, la aparición de un edema pancreático que indica que sí se indujo la enfermedad. Después de su post-mortem se recogió tejido pancreático tanto de ratas normales como enfermas y se aisló la organela de interés utilizando centrifugación diferencial, la cual ocasiona la ruptura mecánica de las células con un homogeneizador mecánico en una solución amortiguadora isotónica, donde los organelos membranosos se fragmentan y forman vesículas membranosas esféricas a medida que se va aumentando la fuerza centrífuga. Para eliminar los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso de manera no destructiva se purificó en una suspensión de sacarosa con cloruro de potasio al 1 molar y poromicina al 1 milimolar durante 60 minutos a temperatura ambiente. Después de lo cual se siguió con el paso 2, que era la centrifugación por gradiente de sacarosa, donde los distintos organelos se sedimentan hasta que llegan a un sitio en el tubo igual a su propia densidad. Esta interfaz se recogió entre 1,35 y 2 molar de sacarosa. Este procedimiento no destructivo no lisa las vesículas ni elimina las proteínas del retículo endoplasmático, pero reduce significativamente el nivel de proteínas ribosomales. La purificación del paso anterior se evaluó mediante micrografía electrónica de barrido, que es lo que nos muestra las dos imágenes, A antes de esta purificación y B después de la purificación. En B se muestra cómo hay una reducción sustancial de ribosomas en la membrana del retículo endoplasmático. También se puede observar que la preparación del retículo endoplasmático quedó libre de orgánulos contaminados visibles como mitocondrias o núcleos, entre otros organelos. Aislamiento de proteínas y cuantificación. El aislamiento de proteínas se da por medio de cromatografía líquida utilizando una columna microspin, en donde el efluente de la columna se mezcló con matriz Maldi y luego se analizaron mediante espectrometría de masa Centanel. Los espectros fueron analizados en un analizador de proteómica que contenía el software Protein Pilot, el cual almacena los datos de lista de picos manisotópicos con el fin de identificar cada proteína. Estas proteínas fueron identificadas con un intervalo de confianza del 95%. Un total de 469 proteínas identificadas se clasificaron en 13 categorías según sus funciones.
El porcentaje de proteínas totales en cada categoría se ilustra en el gráfico circular. Las proteínas identificadas se categorizaron de acuerdo con varias funciones centrales. Estas categorías incluyen traducción y translocación de proteínas, tráfico de membrana, metabolismo, entre otras funciones. Además, hay un grupo de proteínas en la categoría de funciones desconocidas que no tiene información funcional disponible en la base de datos pública o en la literatura e incluyen muchas proteínas hipotéticas. Como identificación de la alta pureza de la preparación del retículo, en este estudio solo el 8% de las proteínas provenían de orgánulos contaminados conocidos como mitocondrias y núcleos. Un total de 37 proteínas, 25 únicas en proteínas incluidas por arginina, 6 únicas en la inducidas por caroleína y 6 comunes en ambos modelos de pancreatitis aguda, mostraron cambios significativos durante la enfermedad, incluidos reguladores de traducción, enzimas digestivas, mientras que solo se encontraron cambios leves en algunas chaperonas. Algunos de los cambios que se encontraron fueron un aumento dramático en la cadena alfa-beta y gamma de fibrinógeno y una disminución en el precursor pancreático de triglicerol, lipasa. Estos resultados sugieren que las primeras etapas de la pancreatitis aguda implican cambios múltiples en las proteínas del retículo endoplasmático que pueden afectar la síntesis y el procesamiento de las enzimas digestivas. La conclusión a la cual se llegó en este estudio fue que esos cambios significativos en las proteínas del retículo implican cambios en múltiples aspectos de las funciones del retículo endoplasmático rugoso, incluida la síntesis y el procesamiento de enzimas digestivas. Esto se logró gracias a la proteómica cuantitativa. La pseudoachondroplasia es una enfermedad derivada de afectaciones en el retículo endoplasmático. A continuación veremos algunas intervenciones terapéuticas para esta enfermedad, pero antes haremos una pequeña introducción. Los bebés con esta enfermedad son indistinguibles de otros recién nacidos durante el primer año de vida, porque tienen una longitud y un peso de nacimiento normales. La disminución del crecimiento lineal y marcha de pato son los primeros signos que alertan al profesional sanitario y a los padres que existe un problema de crecimiento. La altura media de los adultos equivale a la altura de un niño medio de 6 años. La osteoartritis de aparición temprana se produce en adultos jóvenes y produce importantes molestias. Afecta a todas las principales articulaciones, por lo que es necesario realizar sustituciones articulares. El dolor crónico, la característica más debilitante de esta enfermedad, compromete la movilidad y en última instancia limita la actividad física y la calidad de vida. Esta enfermedad es un trastorno autosómico dominante que se produce como un evento nuevo en el 70 y 80% de las familias, siendo el resto de los casos heredados de un progenitor afectado. La pseudoachondroplasia se describió por primera vez como un trastorno de almacenamiento del retículo endoplasmático rugoso en 1972, basándose en estudios de micrografía electrónica de biopsias de la cresta hílica. Estos estudios revelaron la retención de un material de apariencia laminar en cisternas del retículo endoplasmático masivamente dilatadas de los condrocitos de la placa de crecimiento. En 1995, se demostró que las mutaciones en el COMP causaban esta enfermedad y se identificó el material del retículo endoplasmático almacenado como COMP. Desde entonces se han identificado más de 200 mutaciones. El COMP es una proteína homeopentamérica que tiene una apariencia de ramillete. Las mutaciones en el dominio de unión al calcio interfieren en el número de calcios unidos, lo que se predice que interrumpen el plegamiento de la proteína en cada brazo, teniendo así un efecto negativo dominante en la proteína. Los condrocitos de 3 pacientes de esta enfermedad con diferentes mutaciones, todos muestran una retención intracelular limitar del COMP en el retículo endoplasmático. El COMP es una glicoproteína secretada que se encuentra en las matrices extracelulares
y está mejor caracterizado en las matrices pericelulares y territoriales que rodean a los condrocitos de la placa de crecimiento y de las articulaciones. La granulina epitelina, un factor de crecimiento, interactúa con el dominio EGF del COMP y esta interacción estimula la proliferación de condrocitos. En conjunto, estos hallazgos sugieren que el COMP puede ser un componente estructural del cartílago que también participa en la regulación de la función de los condrocitos. Los ratones bigénicos MT-COMP expresan COMP en respuesta a la administración de oxiciclina y se generaron a partir de la cría de 2 líneas de ratón. En consonancia con el fenotipo humano de humanos, los ratones MT-COMP recién nacidos y los ratones de control tienen parámetros de nacimiento normales. A la semana de vida postnatal, los ratones MT-COMP son más pequeños que los de control, y la diferencia de tamaño se hace más evidente con la edad, con extremidades claramente cortas a las 2 semanas de edad. La retención intracelular de MT-COMP en los condrocitos del cartílago de crecimiento es un proceso progresivo que comienza en el periodo prenatal. La naturaleza progresiva de la retención intracelular y la muerte de condrocitos que la acompaña en la placa de crecimiento reflejan la pérdida progresiva del crecimiento de los huesos largos. La matriz del COMP celular activa la respuesta a las proteínas no plegadas, que funciona para replegar o degradar la proteína mal plegada. Las proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático que no pueden ser replegadas deben ser transportadas al citosol por retrotranslocación, donde se añade ubiquitina y la proteína degradada por el proteasoma. Hemos demostrado previamente que este mecanismo falla. Este fallo probablemente se debe a que el complejo de matriz intracelular MT-COMP puede no ser capaz de pasar por el poro del retículo endoplasmático, impidiendo la eliminación de MT-COMP del retículo endoplasmático. Utilizando la microscopía de convolución hemos mostrado la matriz intracelular en el retículo endoplasmático de ratones MT-COMP y condrocitos con pseudoachondroplasia humanos, lo que indica que este complejo puede estar bloqueando la translocación desde el retículo endoplasmático. Además, la reducción de la ubiquitina en la placa de crecimiento MT-COMP apoya esta teoría. CHOP es un factor de transcripción multifuncional implicado en la detección del estrés del retículo endoplasmático. CHOP se estimula a través de la activación de la sinasa ER. La activación crónica de CHOP resulta en condiciones fisiopatológicas que promueven la muerte celular, al reiniciar la traducción de proteínas y generar especies reactivas de oxígeno. El reinicio de la traducción de proteínas por parte de CHOP puede generar un estrés adicional en el retículo endoplasmático. CHOP también activa una ER oxidasa que genera un entorno hiperoxidante y estimula el estrés oxidativo. En los ratones MT-COMP, el reinicio de la traducción general de proteínas estimula un estrés adicional del retículo endoplasmático y el entorno oxidante del retículo endoplasmático conduce a más estrés del retículo endoplasmático, estrés oxidativo y un proceso inflamatorio. Los procesos inflamatorios en los ratones MT-COMP se identificaron y caracterizaron mediante perfiles de transcriptoma, análisis RT-PCR e inmunotinción. Nuestros hallazgos confirmaron informes similares que muestran que la inflamación puede inducir tanto el estrés oxidativo como el estrés del retículo endoplasmático. Como se muestra en la imagen en la diapositiva, el estrés crónico del retículo endoplasmático, la inflamación, el estrés oxidativo y el daño del ADN conducen a los condrocitos de la placa de crecimiento MT-COMP a la necroptosis, una forma programada de necrosis estimulada por la inflamación. Esto se convierte en un proceso patológico que se autoperpetúa y en el que cada estrés celular exacerba los demás. El incesante estrés agota la reserva de condrocitos
de la placa de crecimiento necesaria para el crecimiento de los huesos largos y da lugar a un fenotipo enano de los ratones MT-Comp, similar al observado en los humanos. Pasando ahora a las intervenciones terapéuticas, tenemos el primer tratamiento, con enfoque de tratamiento que está respaldado por otros trabajos que lograron reducir con éxito el estrés del retículo endoplasmático con una terapia antioxidante. Los ratones MT-Comp fueron tratados con aspirina, ibuprofeno, resveratrol, GSE, cúrcuma, desde el nacimiento hasta la cuarta semana. Cada una de estas terapias produjo una atenuación del fenotipo de los condrocitos MT-Comp. El tratamiento con aspirina y resveratrol redujo drásticamente la retención intracelular de MT-Comp en los condrocitos de la placa de crecimiento, lo que dio lugar a una menor muerte de condrocitos, tal y como demostró la disminución de la tensión túnel. Estos tratamientos antioxidantes inflamatorios restauraron la proliferación de condrocitos en las placas de crecimiento de MT-Comp y, lo que es más importante, la longitud del fémur aumentó con el tratamiento con aspirina o resveratrol en comparación con el ratón MT-Comp no tratado. El extracto de la vista de uva de cúrcuma redujeron la retención intracelular MT-Comp con menor medida que la aspirina o el resveratrol. En un segundo enfoque, probamos si la administración sistémica de oligonucleótidos en antisentido ASO dirigidos a los condrocitos de la placa de crecimiento y disminuir la patología de los condrocitos de la placa de crecimiento MT-Comp, encontramos que el ASO se administró con éxito reduciendo los niveles de estado estacionario de la proteína de la matriz oligomérica del cartílago mRNA, amortiguando la retención intracelular de MT-Comp. Curiosamente, aunque el ASO1 fue diseñado contra el COMP humano, la mRNA del COMP mutante se redujo en un 38% y el ARNM del COMP de ratón de tipo salvaje se redujo en un 60%. La reducción de la retención del COMP en los condrocitos produjo a una de los marcadores inflamatorios interleucina 16 y quitinasa 3, el número de condrocitos túnel positivos, y una restauración parcial de la proliferación del ADN. Patologías relacionadas con el plegamiento anómalo de proteínas. El mantenimiento de la homeostasis proteica es una de las labores fundamentales de la célula para asegurar su viabilidad en condiciones de estrés. Las enfermedades relacionadas con el plegamiento anómalo de proteínas son un grupo de trastornos causados por perturbaciones en la integridad proteica de la célula debido a la modificación de la estructura terciaria de una proteína específica hacia otra forma también estable. Estas estructuras mal plegadas pueden ser eliminadas por las vías de degradación celular que vimos al principio de la presentación. A pesar de ello, aquellas situaciones en las que una proteína correctamente plegada está ausente en la célula o su forma mal plegada se agrega y se acumula dentro de ella, pueden ocasionar la pérdida de funciones celulares, ganancia de propiedades tóxicas o ambas simultáneamente, dando lugar a enfermedades raras. Una de esas enfermedades es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se caracteriza por la alteración de un conjunto de condiciones metabólicas, entre ellas la secreción inadecuada de insulina por las células beta de los islotes pancreáticos, la resistencia periférica a la insulina, que es cuando el cuerpo ya no asimila la glucosa ingerida en forma de carbohidratos, y la mala regularización de la producción de glucosa en el hígado. En la diabetes, una de las causas principales de la disminución de la función y la masa de las células beta pancreáticas es el estrés del retículo endoplasmático, una afección en la que las proteínas mal plegadas o desplegadas se acumulan en el retículo. En la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina obliga a las células beta a sintetizar más insulina que excede la capacidad celular del retículo para el plegamiento, lo que provoca estrés en el retículo. Si se cruza este umbral, se producirá una disminución de las células beta debido a apoptosis.
Se estima que 380 millones de personas padecen diabetes en todo el mundo. Desafortunadamente, en la actualidad, los fármacos antidiabéticos recetados con mayor frecuencia no pueden detener la progresión de la disfunción de las células beta y la muerte. Es de suma importancia buscar tratamientos innovadores para proteger dichas células. Se hizo una búsqueda bibliográfica amplia por diversas revistas en busca de un artículo que me mostrara un tratamiento innovador de protección de células beta. En esta búsqueda se encontró este artículo, donde identificaron los derivados de quinazolina como una nueva clase de agentes protectores de células beta contra la difusión y la muerte inducida por el estrés en el retículo. Se sintetizó una serie de derivados de quinazolina a partir de dicloroquinazolina utilizando una secuencia de reacciones nucleófilas. El derivado que presentó mayor protección de estas células es el que se muestra en esta diapositiva, al cual llamaremos 9C. Mecanismo de protección de células beta. A continuación vamos a mostrar cómo se estudió el mecanismo por el cual 9C protege a las células beta contra el estrés, ya que la célula, como respuesta al estrés en el retículo, activa la OPR, que es la respuesta a proteínas mal plegadas, por medio de la activación de la vía PERK, la cual restaura la homeostasis o provoca la muerte celular según la gravedad del estrés en el retículo. Si 9C disminuye la activación de la vía PERK en las células, indica que la célula está controlando su homeostasis. Al activarse la PERK, fosforila el factor iniciador de la traducción eucariota EIF2-alfa, que a su vez atenúa la síntesis de proteína general para aliviar la carga del retículo. La fosforilación de EIF2-alfa también permite la traducción selectiva de ARN mensajero de ATF4 que codifica un factor de transcripción CHOP. Por tanto, en este artículo se estudiaron los niveles de expresión tanto de ATF4 como de CHOP como marcadores de activación de la vía PERK. Estos niveles se cuantificaron por medio de PCR en tiempo real. El tratamiento con tunicamicina en las células aumentó significativamente los niveles de ARN mensajero tanto de ATF4 como de CHOP, ya que este compuesto genera estrés en el retículo, mientras que el tratamiento conjunto con 9C en presencia de tunicomicina dio como resultado una disminución en ambos niveles como se observa en las gráficas mostradas. Estos resultados mostraron que 9C inhibió la activación medida por estrés en el retículo, indicando que 9C protege la supervivencia de las células beta al aliviar el estrés en el retículo. Tensión túnel para la viabilidad del compuesto en células humanas. Como la estructura de los islotes pancreáticos en las células de roedores como en las humanas son diferentes, se debe confirmar que este compuesto funcione en células humanas. Para este fin se usó nuevamente tunicomicina para inducir estrés en el retículo de estas nuevas células, mediante el método de tinción túnel que me demuestra mediante marcaje fluorescente las células positivas para apoptosis. La imagen A me muestra células positivas para apoptosis con tunicomicina, que fue la que me indujo estrés, y ya después como el tratamiento de estas mismas células conjunto con 9C me genera menos células positivas para apoptosis. A las conclusiones que se llevaron en este artículo fueron que evidentemente 9C alivia el estrés en el retículo endoplasmático rugoso. Aparte, es importante destacar que los efectos de 9C sobre células beta de roedores se pueden traducir a células humanas, ya que 9C también muestra potentes actividades protectoras sobre las células beta de islotes humanos primarios, un requisito previo para el desarrollo de fármacos potenciales para la diabetes humana. Se están realizando estudios para mejorar las propiedades farmacocinéticas de 9C. Estas son las bibliografías que utilizamos en esta presentación. Muchas de ellas son de los artículos que escogimos y otras de diversas fuentes de información. Llegamos hasta el final de nuestra presentación y se les agradece toda la atención brindada.